por favor, para que iniciemos la clase. Listo, entonces empezamos. Álgebra lineal, ya no me acuerdo en qué clase vamos. Bueno, la última clase que estuvimos trabajando contenidos, lo último que vimos fue conjunto generador. ¿Se acuerdan o no? Conjunto de generador, bueno, que de hecho entró en la prueba. Y, el controlcito. Perfecto. Entonces, hay un resultado que me faltó hablarles de conjunto generador, que quiero hablárselo ahora. No afecta en nada la prueba, no se vayan a asustar por eso. Nosotros, cuando estuvimos viendo conjunto generador, habíamos dicho que el generado era un subespacio vectorial. ¿Se acuerdan de eso o no? Habíamos dicho que el generado por un conjunto era un espacio vectorial. Hay otra característica que tiene el generado, que es importante mencionarla, que es la siguiente. No sé si le puedo hacer clic ahí encima del PDF, Mister, para que me agarre el controlcito. Ahí. Perfecto. Que es, bueno, ahí dice ejemplo, pero yo le dije que es un teorema. ¿Ya? Bueno, el teorema dice lo que ya habíamos hablado, que esto sí es un subespacio vectorial, pero el segundo punto ya es el nuevo para nosotros, y ese segundo punto dice que S, que es el generado, es el menor subespacio vectorial que contiene a E. ¿Qué quiere decir esto? Si nos podemos ir a la pizarra, maestro, ahora, por favor. Imagine que usted aquí tiene un conjunto, digamos un espacio vectorial B, ¿ya? ¿Qué es el generado en palabras más o menos sencillas? El generado es seleccionar algunos puntos, 5 puntos, por ejemplo, de un espacio vectorial. ¿Y qué hago con esos 5 puntos? Empiezo a hacer todas las combinaciones lineales posibles, ¿cierto? Y ahí empezamos a formar los vectores y ahí voy obteniendo el generado, ¿cierto? Por lo tanto, esos 5 vectores serían el generador, porque generan el generado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo interesante? Mirando el dibujo, si yo les pregunto, digamos que el neutro está acá, ¿ya? Por ponerlo en algún lado. Uno, si mira el dibujo, yo les pregunto, ¿podríamos encontrar un subespacio vectorial que atrape a esos 5 puntos? La respuesta es que sí, de una manera bien, podría ser algo de ese estilo. Imaginemos que es un subespacio vectorial. Entonces, ese subespacio vectorial que yo hice atrapa, encierra a esos 5 elementos que son el generador. Mirando ese conjunto, mirando el dibujo, uno podría ver que podría encontrar un subespacio vectorial todavía más pequeño. Usted puede decir, pero profe, mire aquí, igual podemos seguir encerrando esto, y eso lo más seguro es que va a seguir siendo subespacio vectorial. Ya, pero si nos vamos en esa, entonces nos ponemos más obsesivos y cada vez nos podemos ir achicando más, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, podemos llegar a un nivel así muy pequeño, donde sigamos encerrando todo, pero que se siga manteniendo la estructura de subespacio vectorial. Entonces, así nos podemos ir achicando eternamente. ¿Cuál es la gracia? Es que va a haber un momento donde usted ya no se va a poder achicar más. Ese último conjunto, el más pequeño, ese también calza con que es el generado. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Si esos puntitos, esos 5 puntitos, se llama E, entonces si yo tomo el generado de E, esto es el menor subespacio que contiene a E. Aquí estoy siendo medio informal al escribirlo y al decirlo porque estoy hablando del menor subespacio. Es como, ¿a qué me refiero con el menor? Porque uno está acostumbrado que cuando habla de que algo es mayor o que es menor, está acostumbrado a ver los números. Yo le digo el 2 es menor que el 3, es súper claro, pero ¿qué quiere decir que yo le diga el menor subespacio? Que él, bueno, tiene que tener al neutro porque tiene que ser subespacio, pero me refiero a que es el menor en que si usted trata de buscar otro subconjunto, uno más pequeño, un subconjunto, que siga conteniendo los puntos, no lo va a encontrar. ¿Ahí alguien va a contar algo? Eso mismo. Con los números, ¿no? Porque no voy a decir, por ejemplo, que el 1 es un número complejo y sería correcto, pero en realidad uno dice que es natural, porque en el fondo es como el conjunto más pequeño que encierra ese número, ¿no? Es Algo así. como, es esa idea, justamente, imaginemos que es un buen ejemplo. Si tenemos el 1 uno lo puede encerrar en los números complejos, ¿cierto? Ya, pero uno puede ser un poquito más
achicar un poquito su rango y decir, no, en realidad ya el 1 lo encierro con los complejos, pero también lo puedo encerrar con los reales, que es más pequeño, ¿cierto? Pero uno sigue, pero en realidad lo puedo encerrar con los racionales. No, pero en realidad con los enteros y después con los naturales. Bueno, uno, mientras va atrapando, va a haber un montón donde va a tener que parar, volviendo a los subespacios, y ese subconjunto más pequeño es el generado. ¿Ya? Eso, no sé si se entiende esa proposición, chiquillos, chiquillas. Para los que están en sus casas, ¿se entendió o no? Sí. Sí, profe. Ya, eso. Eso era ya lo último que yo quería hablar de generado, ya para cerrar esto, ¿ya? Aquí hay unos ejemplos de generado donde podemos ver que R2, este ejemplo me interesa más hablarlo que resolverlo, porque ya con lo que saben lo podrían resolver. Ese ejemplo dice mostrar que R2 está generado por el 1 y el 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? R2 son todos los vectores del plano cartesiano, todos, 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 todos. Ese ejemplo me está diciendo que todo vector de R2, lo voy a escribir en la pizarra, si nos ponemos la pizarra ahora, maestro. ¿Qué me está diciendo ese ejemplo? Es que si yo tomo el generado del 1, 0 y el 0, 1, ese generado es justo R2, ¿ya? Esa igualdad es súper potente, ¿ya? Es súper potente porque me están diciendo que todos los vectores que yo conozco de R2 los estoy generando solamente con 2. Y ahí calza súper bien porque, recordemos el plano cartesiano, que es donde nosotros dibujamos los vectores, ¿cierto? ¿Cuántos ejes tiene el plano cartesiano? Tiene 2. Y fíjense que el plano cartesiano, si yo le pido que me ubique un elemento en el plano cartesiano, usted me tiene que dar una coordenada X y una coordenada Y. Y esos valores, si yo le digo, ubíqueme el punto 2,3 en el plano cartesiano, ¿qué es lo que va a hacer usted? Se va a ir al eje X, después se va a ir al Y y va a ubicar el 3. Pero ahí usted está haciendo una combinación lineal. ¿Por qué? Exactamente. Si yo le digo, ¿sabe qué? Ubíqueme el 2,3. ¿Usted qué es lo que hacía? Si va al eje ya, el 2 está como por acá y el 3 está por acá, entonces el puntito está ahí. Eso es lo que nos enseñaban en el colegio que hacíamos, ¿cierto? Pero el proceso que indirectamente usted está haciendo es el siguiente. Usted está haciendo esto. Eso está haciendo indirectamente usted. ¿Ya? Usted está descomponiendo esto porque el vector 1, 0, es ese vector, ¿cierto? Y el vector 0, 1 es ese que está ahí. Entonces tengo, los que están en su casa, no sé si me están mirando, les pido ahí que me vean ahora. Tengo dos vectores, el que tengo acá en un plumón y acá, entonces aquí están los 6. Este es el 1, 0 y el otro es el 0, 1. Si yo tomo el 1, 0 y lo empiezo a multiplicar por todos los números reales posibles, voy a empezar a extender este vector o a cortarlo, ¿cierto? Y ahí es donde obtengo el eje X. En cambio, el 0, 1, si usted lo empieza a multiplicar por todos los números reales que se le ocurra, va a empezar a tener el eje que usted siempre conoce. Entonces, cuando usted ubica el punto 1,3 en el fondo, usted lo ubica en el eje, pero indirectamente está haciendo una combinación lineal. ¿Ya? Por eso es súper potente decir que R2 está generado por el 1, 0 y el 0, 1. Porque en el fondo justifica todo lo geométrico que hicimos en el colegio, de hecho. ¿Ya? Eso, no sé si entendió el ejemplo, chiquillos, chiquillas, los que están en sus casas. Sí, profe. ¿Sí? Pero en el caso, porque bueno, con R2 se puede, con R3 también se puede, pero después para las otras hay como formas de como aproximar como las formas geométricas, como de n dimensiones. Ya, bueno, no sé si escuchan la pregunta de Camilo, los que están en sus casas, chiquillos, chiquillas. Sí, se escucha. ¿Sí? Ya, bueno, yo hablé todo el rato de R2. R3 también tiene su conjunto generador. R3, si nos podemos ir a la pizarra, mister. Si nos vamos a R3 está su generador
está formado por 3 vectores, y sigue calzando súper bien con lo que habíamos hablado, porque justo hay 3 ejes, ¿cierto? En R4 va a estar formado por 4 vectores, el 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y así, hasta completar los 4 vectores, ¿ya? El tema es que ya en R4, ya la noción geométrica se nos pierde. Nuestro cerebro es súper limitado en ese sentido, que nuestro cerebro solamente se imagina cosas hasta R3. En R4 nuestro cerebro explota, ¿ya? No nos imaginamos algo en R4. Entonces, de hecho, hay una cosita que se llama hipercubo. No sé si han escuchado hablar del hipercubo. El hipercubo es como una simulación de un cubo en 4 dimensiones, en R4. ¿Y cuál es la lógica que hacen para crear el hipercubo? Esto es un dato freak en realidad. Estamos en la pizarra, ¿cierto? Sí. Profe, ¿ese es el Tesseracto? ¿Cómo? ¿Ese es el Tesseracto? ¿El Tesseracto de los Avengers? No, así se llama. El cubo de Eh, 4 dimensiones. sí, sí, de hecho tiene harto que ver con el Tesseracto de los Avengers, es cierto. No, digo, Sí. así se llama como geométricamente. ¿Cómo? Así se llama geométricamente. Sí, bueno, el hipercubo de los Avengers eh, nace de lo siguiente. Los reales, los números reales es una recta, ¿cierto? Nada más que una recta. ¿Cómo hacemos el paso de R a R2? Lo que uno hace es como que toma la recta y la empieza a repetir infinitamente hacia arriba y hacia abajo. Es decir, imaginen que ustedes tienen una recta y la empiezan a repetir infinitas veces hacia arriba y hacia abajo. Ahí pasan a tener el plano, ¿o no? Entonces, claro, si repetimos esto, pasamos a tener el plano, pasamos a tener una hoja. No tengo una hoja aquí. El paso de R2 a R3 es tomar el plano y repetirlo infinitas veces, pero hacia adelante y hacia atrás, porque ahí vas a tener una nueva dimensión en esto, ¿cierto? Entonces, uno podría seguir esa misma lógica. Entonces, ahí es donde nace el hipercubo, porque uno puede decir, ah, ya, perfecto, entonces R4 sería como expander R3, ¿ya? Aquí estoy medio filosofando un poquito, ¿ya? Pero siguiendo como la misma lógica. Entonces, en base a eso, es que si usted googlea hipercubo o tesseracto, le va a aparecer una figura así. Le va a salir un cubo normal, pero para que pase a llamarse hipercubo, como que lo expanden, lo hacen algo así. No, me quedo rico. Sí, igual está pensado en R3, pero es como esta obsesión de cómo será en R4 algo. Pero claro, igual estoy dibujando en R3, pero es como esta idea, sería algo así el hipercubo. Y eso está unido ahí. Entonces, como efectivamente es como un cubo que uno como que lo expande. Asumo que sus celulares están googleando hipercubo, ¿sí? Entonces ahí le debe desaparecer algo así. Eso como dato rosa. Ya no sé si alguien tiene alguna duda de eso, alguna pregunta. Entonces, ¿cuál es la moraleja? R2 está formado por 2 vectores, R3 está formado, generado en realidad, es la palabra, por 3 vectores, R4 por 4, y Rn, ¿por cuántos vectores entonces va a estar generado? Por n vectores. Eso, súper bien. ¿Ya? Ya, chiquillos, preguntas, consultas, más que si nos podemos ir al PDF, por favor. Chiquillos, los que están en sus casas. Parece que no hay preguntas. Ya, otro dato interesante, los polinomios, yo les dije, todos los espacios vectoriales se comportan de forma muy similar. Los polinomios de grado 3, por ejemplo, que son los polinomios, están literalmente elevados a máximo 3. Para yo elaborar un polinomio de grado 3, los datos importantes que necesito son los coeficientes. Si yo le digo polinomio, que el coeficiente libre es 1, que el coeficiente que acompaña a la x es 2, el que acompaña a la x cuadrada es 3, y el que acompaña al x al cubo es 4. Ya con eso usted puede formar el polinomio, ¿no? Entonces, en base a eso, ahí usted también está haciendo una combinación lineal indirectamente. Y eso es porque los polinomios
por ejemplo, los polinomios de grado n van a estar generados por el 1, por el x cuadrado y por el x a la n. Es como que el 1, el x cuadrado y el x a la n están cumpliendo el rol del 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, y así. ¿Ya? Todo polinomio está formado o está generado, la palabra correcta, generado por el conjunto formado por el 1, el x cuadrado, así hasta el xn. El micrófono, Camilo, ahí. ¿no? Porque si estamos diciendo que el polinomio es de grado n, el generador debería ser. Ah, no, estamos llevando por los Ya. coeficientes. Ah, ya, sí. Sí, no, Buena perdón. pregunta. Si tengo un conjunto de los polinomios de grado n, yo le dije recién entonces que eso está formado por el 1, el x cuadrado hasta la x a la n. ¿Cuántos elementos tiene el generado entonces? El generador, perdón. ¿Cuántos elementos tiene el generador, chiquillos, chiquillos? N queda corta por una. Sería n más 1, porque tiene la potencia de x hasta la x a la n, ahí ya tiene los n, pero además tengo el 1. Por lo tanto, el conjunto de los polinomios está de grado n, su generador es de n más 1 elemento. ¿Ya? Por lo tanto, los polinomios de grado 5 están generados por un conjunto de 6 elementos y así. ¿Ya? Para los chiquillos que están en sus casas, ¿es claro eso o no, Lolos y Lolas? ¿O hay alguna duda que queda ahí? Todo claro. ¿Todo claro? Chiquillos, ¿todo bien? Ya. Por último, las matrices de 2 por 2 están generadas por 4 elementos. Las matrices de 2 por 2 sí que se parecen mucho a los vectores de 4 coordenadas. Fíjense, de hecho, el generador que aparece acá, el 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y así. De 2 por 2, matrices de 2 por 2. Eso, chiquillos. Ahora, pregunta del millón. Yo le dije, R2 está generado por esos vectores. ¿Habrán otros R2? ¿Qué creen ustedes? Aquí alguien dice que no, perfecto. Los que están en sus casas, ¿qué creen? ¿R2 lo podré generar con otros vectores? Ahora, usted dijo que sí. Con Ah, las matrices. no, pero estamos solamente en el mundo de los vectores. Veámoslo en R2. Yo creo que sí. Aquí en las dicen que sí se podría generar con los vectores. En casa también dicen que sí, y la respuesta es justamente esa. Sí. Yo le dije, R2 está formado por el 1, 0 y el 0, 1, pero esa combinación de vectores no es la única con la que yo podría formar No, R2. con Podría tomar R3, otro par de vectores. cualquiera. ¿Cómo, perdón? La cantidad, que sean dos vectores, la cantidad mínima. Y ahí Rosario tocó un punto súper importante, que es lo que vamos a abordar ahora. ¿Ya? Ahí está la pregunta, ¿habrá una cantidad mínima para poder generar R2? Vectores que tengan, no sé, como 3,0 y 0,3, como que los puedes dividir por, no sé, un tercio y eso te da el 1 y los vas haciendo así. Claro, aquí el compañero, él afirma que el mismo el que dijo usted, el 3,0 y el 0,3 también podría generar todo el plano. Y la respuesta es que sí, también lo podría generar. Pero por ejemplo, el vector 1,1 y el 1,-1, ¿podrá generar también R2? Esa es la pregunta del millón. Y, y la respuesta tampoco es tan clara. Es decir, si yo le digo, tengo el vector 1,1 y el 1,-1, y le pregunto directamente, ¿eso generará todo el plano? No sé si la respuesta es tan directa, sino que de decirla al tiro. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Lo único que sabemos es que para R2 mínimo, como había mencionado Rosario, necesitamos 2 elementos. Ya. Ya. Marco, si nos podemos, hay otro PDF ahí abierto, si nos podemos ir a ese. Ese concepto de saber cuántos vectores necesito está ligado con eso que aparece ahí, que se llama dependencia e independencia lineal. También vamos a ver algo que se llama base y dimensión. Por fin vamos a conocer lo que significa dimensión. Dimensión es un concepto matemático y está definido. ¿Ya? No tiene nada que ver con los multiversos de los Avengers. ¿Ya? Entonces, bueno, se me olvidó ponerle el nombre de la fecha.
el número y aquí está completo. Ya, chiquillos. ¿Vamos o no? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Los que están en sus casas, ¿vamos bien o no, chiquillos, chiquillas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya, vamos. El primer concepto que necesitamos conocer se llama linealmente independiente. ¿Qué significa que un conjunto de vectores sea linealmente independiente? Eso es justamente lo que trata esta definición. Un conjunto de vectores, señoras y señores, va a ser linealmente independiente si ocurre lo siguiente. Hacemos una combinación lineal de los vectores, ¿ya? Sabemos hacer combinaciones lineales ya, entonces hacemos una combinación lineal de los vectores. Esa combinación lineal la igualamos a 0, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué valor de los escalares hacen que mi combinación lineal sea igual a 0? Entonces, si la única forma posible para que la combinación lineal sea igual a 0 es que los escalares sean 0 y no hay otra opción posible, entonces los vectores son linealmente independientes. Vamos a ver un ejemplo por si acaso igual. Pero si resulta que hay otra combinación de escalares donde no necesariamente son todos nulos, que hacen que la combinación lineal igual sea 0, entonces el conjunto no va a ser linealmente independiente, y en tal caso se va a decir que es linealmente dependiente. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. Les voy a dar un tempito que veo que están copiando. Los que están en sus casas también están copiando, ¿no, chiquillos, chiquillas? Sí, Ya, un tempito para que puedan copiar. Maestro, si puede prender su micrófono. ¿Prender? Independientes van a depender del independiente. Exacto, y es justamente por eso el nombre. Claro, dos vectores o más, dos elementos, se va a decir que es linealmente dependiente si uno es combinación lineal de los otros. Es otra forma de verlo también. Porque en el fondo, como dijo el compañero, uno está dependiendo de los demás. Ya, vamos a ver un ejemplo. Pues mientras voy a borrar la pizarra. Todavía no nos cambiamos, mister. Ya, copiaron, chiquillos, chiquillas, sobre todo los que están en sus casas, porque ahora me voy a ir a la pizarra y ya no van a poder ver el PDF. sí, profe. ¿Sí? Ya, maestro, por favor, si nos vamos a la pizarra, fiel a mi estilo, veamos un ejemplo guagua primero. ¿Ya? Vamos a considerar el siguiente conjunto: el vector 1, 1 y el vector 2, 2. Es como para que entendamos el concepto primero. Veamos si ese conjunto es linealmente independiente. Para hacer esto, vamos a ver si el conjunto es linealmente independiente. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para ver esto? Va a tomar estos vectores y va a hacer una combinación lineal, es decir, voy a tomar el primero y lo voy a multiplicar por un alfa, y voy a tomar el otro y lo voy a multiplicar por un beta. Y eso lo vamos a igualar a 0. ¿Ya? Es 0 del espacio vectorial. ¿Cuál es el 0 del espacio vectorial de R2? El neutro o 0 de R2 es el vector 0,0, como me lo menciona aquí alguien en sala, ¿cierto? Ya, entonces, tenemos esa igualdad. Tenemos que ver si la única forma de que se cumpla esa igualdad es que alfa y... A ver, una forma de que se satisfaga esta igualdad es que el alfa y el beta sean 0, ¿cierto? Si alfa y beta son 0, se cumple la igualdad. La pregunta es si hay otra opción posible. Es decir, ¿habrá otra combinación de alfa y de beta que haga que eso sea igual a 0? Si hay otra, entonces los vectores van a ser linealmente dependientes. Si no hay otra opción, la única forma que esa igualdad se cumpla es que el alfa y el beta sean 0. Si no hay otra opción, entonces ahí vamos a decir que son LI, linealmente independientes. ¿Ya? De eso se trata el concepto. Entonces,
¿Qué dicen los que están en sus casas? Aparte de que alfa y que beta sean 0, ¿habrá otra opción de que se cumpla esa igualdad? Yo le doy la palabra. Vamos a dar la oportunidad a los que están en sus casas y después lo No hay como analizamos. infinitas opciones. Hay infinitas. Ya, ahí Cloud se fue mal extremo. Y Cloud dice que hay infinitas. Y los que están aquí en la sala, ¿qué opinan? Maestro dice por aprender. Menos un medio. Ya, aquí me proponen que dice que alfa igual a 1 y beta igual a menos un medio es una opción. Entonces encontramos otra opción, ¿cierto? O alfa igual a 2 y beta igual a 1. También me dicen que alfa sea igual a 2, menos 2 y que beta sea Menos 1. menos Ah, no, o 1. sea, no, 1, 1, 1. 1. Sí, pues necesitamos ver si hay otra opción aparte del 0, 0. Ya, entonces que Claudio, que había infinitas opciones, no es tan alocado. Parece que sí hay infinitas opciones, ¿cierto? Entonces, esta igualdad sí tiene infinitas soluciones. Como tiene infinitas soluciones, entonces podemos decir que los vectores 1, 1 y 2, 2 es linealmente dependiente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estamos hablando, usando mucho la palabra dependencia o independencia? Y esto lo quiero hacer notar con este ejemplo. Este conjunto es linealmente dependiente porque, fíjense que uno de estos vectores lo puedo generar con el otro. El 2, 2, yo lo puedo generar tomando el 1, 1 y multiplicándolo por 2. Lo que le estoy diciendo es que el 2, 2 lo puedo generar con el otro vector. Entonces, si uno lo puedo generar con el otro, entonces eso quiere decir que depende uno del otro. Y por eso se llama dependencia e independencia lineal. El apellido lineal porque este es un curso de álgebra lineal. No, no sé por qué el apellido. Pero por eso, de ahí viene la dependencia e independencia lineal. ¿Ya? ¿Se entiende la idea o no, chiquillos, chiquillas? Para los que están en sus casas. Cuando uno tiene como los sistemas de ecuaciones, ¿no? Como de que si en el fondo las ecuaciones son, una es como se obtiene de una operación de la otra, es como que no va a tener solución porque no son independientes las ecuaciones. Ya. Los que están en sus casas, ¿escucharon el comentario de Camilo, chiquillos, chiquillas? ¿Podría repetirlo? ¿Camilo lo podría repetir? Como cuando uno tiene un sistema de ecuaciones, por ejemplo, donde una ecuación es como proviene de hacerle alguna operación a la otra ecuación, entonces de esta forma no hay como solución de sistema porque no son independientes las dos ecuaciones. Voy a complementar más la idea de Camilo porque lo que dice Camilo es cierto. Tomemos una matriz y resulta que usted la empieza a pivotear y llega a que una fila es la nula. Si usted llegó a que una de las filas es nula, es la fila nula, eso quiere decir que esa fila siempre fue combinación lineal de las otras filas. Porque si usted logró hacerla cero haciendo operaciones fila, es porque esa fila lo más seguro es que era combinación lineal de las otras. Eso es la explicación de lo que dice Camilo de formar una ecuación a partir de otra. Chiquillos. Ahora, en este ejemplo en particular, todo esto lo pudimos ver al ojo. Como yo les pregunté, ¿habrán otras combinaciones lineales posibles? Y ustedes más o menos al ojo me dijeron, sí, hay infinitas. ¿Qué pasa si no es posible verlo al ojo? Porque eso también puede pasar. Si no, armamos el sistema de ecuaciones simplemente. Es decir, armamos el alfa, más 2 beta, 2 beta. Eso tiene que ser igual al 0, 0. De acá se sigue que alfa más 2 beta tiene que ser igual a 0 y que alfa más 2 beta tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si la combinación lineal no es tan clara? Está como calurosa la sala acá, ¿no? Sí. No sé si se formará mucho eco más esto si abrimos las ventanas. ¿Mm? Y la puerta. Sí. Ya, los que están en sus casas, denme un minutito, chiquillos, que aquí la sala está súper calurosa.
Entonces, esta sala no tiene aire acondicionado, que hay algunas que sí tienen. Ya, entonces, bueno, tenemos ese sistema de ecuaciones. Si uno lo escribe de manera matricial, esto es 1, 2, 1, 2, alfa, beta, igual al 0,0. Esa matriz que queda ahí, eso es un sistema homogéneo de partida, ¿cierto? Si queremos saber si tiene infinita o tiene única solución, basta analizar la matriz, ¿o no? Hay dos filas que son iguales, eso quiere decir que su determinante es cero. Si su determinante es cero, ¿qué pasa entonces con el sistema de ecuaciones? No hay, pero es homogéneo, así que siempre tiene. Tendría infinita solución, ¿cierto? Entonces, como el determinante es cero, este sistema tiene infinitas soluciones. Eso quiere decir que hay infinitas soluciones para alfa y para beta. Eso quiere decir que son linealmente dependientes, porque hay infinitas posibilidades. ¿Ya? Eso. Preguntas, consultas, señoras y señores, que están en sus casas. Visualizo que, por ejemplo, en el caso que dio el 1, 1 y el 2, 2, ¿cierto? Y yo en el fondo encuentro que existe como un vector que es como generador de ambos. Ahí se puede concluir eso. Al tiro. ¿Ustedes escucharon lo que mencionó Camilo, los que están en sus casas? No logro entender bien. Camilo dijo que si uno ve el punto y ve de inmediato que uno o un par los puedo generar con otros, uno ahí puede afirmar al tiro que el conjunto es linealmente dependiente. Eso fue lo que dijo Camilo. Por ejemplo, en este mismo ejemplo guagua que yo les di, uno podría haber visto al tiro que el 2 2 lo puedo generar con 1 1. Y ahí uno podría haber concluido al tiro que es linealmente dependiente, y eso es cierto, eso lo pueden hacer, no hay problema con eso. Ahora, este ejemplo es guagua, ¿ya? No piensen que todos van a ser así de claros. Ya, maestro, si nos podemos ir al PDF, por favor. A menos que los que estén en sus casas necesiten tiempo para copiar, me avisan nomás, hago aparecer la pizarra de nuevo. Ya, entonces, ya vamos con un ejemplo no guagua. Veamos este que está acá. Determinar si ese conjunto de vectores de R3 es LI o LD. Es el 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 1, 0, 2. 3 minutitos. Quiero que todos y todas vean si ese conjunto de vectores es LI y LD. Los que están en sus casas también. Los quiero a todos y todas intentando ver si ese conjunto de vectores es LI o LD. Y si ya terminaron, no pueden decir su respuesta al tiro para que respetemos a los demás. Ese conjunto de vectores. Ahora es un conjunto formado por 4 elementos, o sea que hay que hacer una combinación lineal de esos 4 vectores. Tiene que tomar un alfa, beta, gamma, delta. Bueno, en realidad puedo ocupar otras letras también. ¿Les llega un poco de aire yo, no? Parece que no. Vamos, chiquillos, todos y todas trabajando.
uno intuitivamente, con todo el discurso que yo le hablé de los generadores, intuitivamente ya se podría hacer una idea de qué respuesta esperable tener. Ya, un minutito más y lo comparamos. Ya, tiempo. Antes de comenzar, los que están en sus casas, ¿alguien se atrevería a dar un veredicto de este conjunto? ¿Es LI o LD? ¿Linealmente independiente o dependiente? ¿Qué dice el público en sus casas? Dependiente. Dependiente, dicen ahí desde la casa. ¿Y acá? Dependiente también dicen. Ya vamos viendo, entonces. Hagamos la combinación lineal, ¿les parece? Y la igualamos a cero. Entonces, maestro, si nos podemos ir a la pizarra, por favor. Entonces, alfa por el primer vector, más beta por el segundo, más gamma, 0 menos uno gamma, delta, 1 0 2 y eso tiene que ser igual a 0 0 0. Esa es la igualdad que hay que establecer, ¿o no? Ya, entonces, de acá se sigue lo siguiente. Esto es alfa más beta más delta, coma, beta menos gamma, coma, alfa menos gamma más 2 delta, y eso tiene que ser igual al 0 0 0. De acá se sigue que alfa más beta más delta tiene que ser 0, beta menos gamma, tercero, alfa menos gamma más 2 delta tiene que ser igual a 0. Así que el sistema de ecuaciones, ¿están de acuerdo o no, chiquillos, chiquillas? Bueno, puede estar a los que están en su casa porque para ellos se está actualizando la pizarra. ¿Están de acuerdo con ese sistema de ecuaciones o no? ¿Sí? Los que están en sus casas están de acuerdo con ello o no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, esto si lo pasamos a matriz, esto es alfa, beta, gamma, delta, alfa, beta, gamma, delta, alfa, beta, gamma, delta. Y ya, aquí se nos cae el argumento del determinante, ¿cierto? En el ejemplo guagua funcionaba súper bien el argumento del determinante porque justo la matriz de los coeficientes era cuadrada. Entonces ahí el mundo es súper fácil. Eh, ese sistema de ecuaciones, ¿tendrá infinitas o tendrá una única solución? Porque como es homogéneo, si tiene única solución, entonces ¿qué conclusión podemos sacar? Que sería linealmente independiente. Y si resulta que tiene infinitas soluciones, entonces sería linealmente dependiente. Así que todo radica a saber, todo se reduce a saber si esto tiene infinitas o tiene única solución. No podemos aplicar el argumento del determinante porque la matriz no es cuadrada, pero sí podemos ocupar el argumento del rango, ¿o no? Podríamos pivotearla para ver qué es lo que ocurre. Entonces, ¿qué operación elemental le podremos hacer a la matriz de los coeficientes para empezar a pivotearla, chiquillos, si le queremos aplicar el algoritmo de Gauss, Jordan? Fila 3 menos fila 1. ¿Están de acuerdo con Rosario, señoritas, caballeros? Sí. ¿Sí? Entonces, fila 3 menos fila 1. Entonces aquí nos va a quedar 0 menos 1
menos 1, 1. ¿Cierto? ¿Qué operación elemental podemos hacer ahora? Fila 3 más fila 2. Súper bien. Fila 3 más fila 2. Quedándonos así 1, 1, 0, 1. 0, 1, menos 1, 0. 0, 0, menos 2, 1. Por último, ¿qué operación elemental hacemos ahora, chiquillos y chiquillas? Eso, fila 3 me proponen acá por menos 1 medio. Nos va a quedar 1, 1, 0, 1. Aquí nos va a quedar 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1 medio. Esa matriz ya es escalonada, así que ya podemos ver cuál es el rango. No es necesario llegar a una escalonada reducida. ¿Cuál es el rango de esa matriz? ¿Es cierto? Entonces, el rango es 3. ¿Cuántas incógnitas tiene este sistema? 4. El rango está siendo más pequeño que el número de incógnitas. ¿Cuál es la conclusión entonces por Roche-Frobenius? Imposible que no tenga soluciones, es homogéneo. Eso, infinitas soluciones. Entonces hay infinitas soluciones. Recuerden que no hay solución cuando el rango de la ampliada es más grande que la de los coeficientes, ¿cierto? Hay infinitas soluciones. Los que están en sus casas están de acuerdo entonces que hay infinitas soluciones, ¿o no, chiquillos, chiquillas? Sí. De acuerdo, Sí. profe. De acuerdo. Perfecto. Entonces, como hay infinitas soluciones, y ahí lo engancho con lo que mencionó el compañero, por lo tanto podemos concluir que este conjunto, que es el conjunto E, es LD. No se los dije, pero vamos a empezar a abreviar linealmente dependiente, LD, linealmente independiente, LI. ¿Ya? Ya estamos, chiquillos. Ahora, ¿era la única forma de ver si había infinitas soluciones? No, si usted quería podía resolver también el sistema de ecuaciones. Y ahí mismo ver que le iban a dar infinitas soluciones, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso, chiquillos. Preguntas, consultas. ¿Señores? Los que están en sus casas, preguntas, consultas. No. Ya. Volvamos al PDF, a menos que alguien de los que esté en su casa esté copiando todavía. ¿Y necesita tiempo para copiar, chiquillos? Otro, como, a ver, ¿cómo decirlo? Si le agrego, por ejemplo, otro vector, pero que es composición de uno de los que ya está, la respuesta sigue siendo la misma. Sí, en principio dije que en base a lo que le había hablado antes, uno intuitivamente ya podía saber cuál era la respuesta esperable. ¿Por qué les dije eso? Recién, no, en realidad hace un par de minutos, yo le dije que R3 con cuántos vectores mínimos lo podíamos generar. R3 mínimo lo generamos con 3 vectores. Este conjunto tiene 4. R3 uno lo puede generar solamente con 3 vectores. Entonces, si a mí me regalan un conjunto de 4 vectores, 100% seguro es que va a haber un vector que me va a estar estorbando ahí. En el sentido de que se lo puedo generar con algunos dos tres. ¿Cuál es el vector que está estorbando? Vaya a saber uno. Pero sí solamente sé que hay uno que está estorbando. ¿Ya? De hecho, si yo les, por ejemplo, en R5 mínimo lo generamos con 5 vectores. Si yo le muestro un conjunto de 7 elementos y le pregunto, ¿es LI o LD? Usted, su respuesta tiene que ser automática al tiro. Va a ser LD, porque tiene más elementos de los cuales yo genero R5, que es el que estaba diciendo. Y eso que yo digo es aplicable para todos. Los polinomios, por ejemplo. El conjunto de los polinomios de grado 3. Los conjuntos de los polinomios de grado 3 yo los genero con 4 elementos, habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un conjunto de polinomios que tiene 6 elementos y le digo, oiga, ¿es LI o LD? ¿Cuál cree usted que tiene que ser la respuesta? LD, me dicen aquí los que están en la sala. ¿Ya? El micrófono... ¿No sirve a la inversa?
¿A qué se refiere a la inversa? Que si me piden determinarse un conjunto en R3 de tres vectores, ¿puedo decir automáticamente que es LI o LD? Ah, buena la pregunta. Ya usted dice que si me dan un conjunto de 3 elementos en R3, ¿eso dice al tiro que eso de conjunto es LI? Nones. De hecho, yo creo que no es difícil encontrar un contraejemplo. Podría ser el 101, el 112. Eso sería un contraejemplo. Ahí hay 3 vectores, pero igual son... Entonces, buena la pregunta. El recíproco no es siempre verdad. ¿Ya? Eso. Más preguntas, más consultas, chiquillos, chiquillas. Los que están en sus casas, ¿vamos bien o no? Súper. Ya, maestro, ¿nos podemos ir al teléfono? Creo que Me preguntan aquí si se puede relacionar con el determinante. Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí lo vamos a conectar con el determinante. ¿Hay alguien más que me quiera contar algo? ¿Usted sí puede creo, tener el micrófono, mister? sí, está aprendido. Ah, ya. Creo que no lo estoy entendiendo como lo está explicando. Esto es, hoy se me fue el nombre, conjunto, no, Combinación lineal, LI, LD. es LD porque cada uno de los vectores se puede, no sé, el primer vector lo podemos, o sea, el primer punto lo podemos agarrar con los tres vectores de R3, de Sí. 1, 0, 0, 0, 1, Es 0 y 0, 0, LD 1. porque hay uno de esos 4 vectores, de hecho incluso puede haber más de uno. Hay uno de esos vectores que yo lo puedo generar con los otros. Pero, ¿cuáles otros? ¿Con los Ya, básicos eso de...? a priori no lo, ahí tendríamos que resolver este sistema de ecuaciones para saber cuáles son los escalares y opciones posibles, y ahí podríamos ver cuál es combinación lineal de los otros. Entonces no es por el independiente, que sería el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. No, no tiene que ver con eso. Okay. Vamos a ver después una forma de saber cuál es el vector que está estorbando. En todo caso, ¿ya? Ya, chiquillos, les voy a dejar ese ejercicio planteado para que ustedes lo vean, mostrar que, bueno, ya habíamos hablado que el conjunto de las matrices de 2 por 2 estaba generado por esos vectores. Lo interesante es que ese generador más encima es LI. O sea, las tiene todas ese generador. Genera el conjunto de las matrices de 2 por 2 y además es LI. En R2, que está generado por el 1, 0 y el 0, 1, ese conjunto de dos vectores también es LI. Y ese tipo de conjuntos es los que vamos a tratar de buscar siempre, conjuntos que generen y que sean LI, ¿ya? Esos van a ser los más geniales algebraicamente hablando. De hecho, van a tener un nombre súper especial que lo vamos a definir más adelante, ¿ya? Así que lejos ejercicio de eso de ejercicio, ese ejemplo. Ah, sí. Vamos a dar un tiempito ahí para que puedan copiar. ¿Ya? Los que están en sus casas, ¿copiaron, chiquillos? ¿Podemos avanzar? Sí. ¿Sí? Ya. Aquí de nuevo me confundí con el nombre de la etiqueta. No es ejemplo, es un teorema, por si acaso. De hecho, un teorema. Eso es. No sé cómo se me escapó. Se me confundió el nombre. Ese es teorema, chiquillos. Para los que están en sus casas, no es un ejemplo, es un teorema. Este teorema nos dice algunas propiedades de lo que cumplen los conjuntos L y LD. Primero dice esto, si usted tiene un conjunto formado solamente por un elemento, ese conjunto de un elemento es LI al tiro. Todo conjunto formado solamente por un elemento es linealmente independiente al tiro. ¿Y por qué? Bueno, si usted toma, por ejemplo, el conjunto formado por el 1, 0, 1, y usted hace una combinación lineal solo con ese vector, va a tener alfa por 1, 0, 1 igual a 0, 0, 0. Y eso, la única forma de que sea igual a 0 es que el escalar sea 0. Por eso todo conjunto formado por un elemento va a ser LI. La segunda propiedad es que todo conjunto que contenga al vector nulo, eso va a hacer que el conjunto sea automáticamente linealmente dependiente. ¿Ya? Es decir, si yo le digo,
¿saben qué? Quiero que vean si el conjunto formado por el 1, 0, el 2, 2, el 1, 0, el 2, 2, bien digo, y el 0, 0, quiero que me digan si es el I o LD. Este teorema me dice que ese conjunto es LD al tiro por el solo hecho de contener al vector nulo. Es que si usted tiene un conjunto finito y ese conjunto es LD, o más bien dicho, va a ser LD si solo si algunos subvectores combinación lineal de los otros. Eso ya lo habíamos hablado, aquí simplemente está formalizado, ¿ya? Es decir, en ese conjunto ocurre que hay uno que es combinación lineal de los otros, puede haber más de uno puede decir al tiro conjunto linealmente dependiente, señoras y señores, ¿ya? Además, no sé si podemos quitar el video porque justo está tapando un poquito el PDF. Ahí, súper bien. Cuarto punto, si usted tiene un conjunto LI, entonces, esta parte en realidad es lo que hace que esto sea un teoremazo. Si usted tiene un conjunto que es LI, entonces todo elemento del generado se va a expresar de forma única como combinación lineal. Volvamos a R2 de nuevo. Le hemos dado duro a R2 hoy día. El conjunto de R2 está formado, generado, por el 1, 0 y el 0, 1, ¿cierto? Ese conjunto es LI más encima. Entonces, si yo le digo, quiero que el 3, menos 1 lo escriba como combinación lineal, va a tomar el 3, menos 1, lo va a tratar de escribir como combinación lineal del 1, 0 y 0, 1, va a encontrar una combinación lineal, pero lo interesante es que esa combinación que usted encuentre va a ser única, no va a haber otra que haga esa gracia. Y eso lo hacen solamente los conjuntos que son LI. ¿Ya? Repito, R2, generado por el 1, 0 y el 0, 1. 3, menos 1. El 3, menos 1 usted lo puede generar del 1, 0 y el 0, 1. Usted busca los escalares de la combinación lineal, esos escalares, por el hecho de que el generador es LI, va a hacer que esos escalares que usted va buscando son únicos, no va a encontrar otros que hagan esa gracia, ¿ya? Y eso justifica aún más todo lo que se trabajó en el colegio, porque imagina que no fuese único, entonces yo le digo, ubíqueme cierto en el plano cartesiano, si la combinación lineal no es única, vamos a entrar en un problema porque habría muchas formas de ubicar un punto. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que cuando el conjunto es LI, en realidad hay una pura forma. Eso es lo que está pasando geométricamente. Esta parte es súper abstracta, pero es súper aterrizable a R2. De hecho, les voy a hablar mucho de R2 porque todo esto lo podemos entender con R2. ¿Ya? ¿Se entendió el teorema que no es ejemplo, chiquillos, chiquillas? Los que están en sus casas, ¿se entendió o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los que están aquí en la sala? ¿Todo bien? Perfecto. Falta otro teorema, pero eso lo trabajamos el día viernes. El día viernes, el miércoles. Estaba cortando ya la semana. Ya pues chiquillos, si no hay más dudas, lo cerramos hasta acá. Me despido de los que están desde sus casas porque vamos a hacer transmisiones ahora. Así que eso, cuídense mucho, que estén súper bien y ánimo para los que están en integral, ya sea estudiando para su prueba o para su proyecto de taller evaluado. Chaito a todos y todas. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, que estén bien.